En la clase pasada, pues estuvimos revisando a partir del circuito equivalente, dedujimos o de ahí extraímos o se extrajo dos ecuaciones. Una que tiene que ver con la tensión, que es el voltaje, y la otra que tiene que ver con la corriente. Estas dos ecuaciones que se dedujeron, que se extraen, para eso se utiliza, para eso trabajamos con, o para eso para eso se como pueden, de acuerdo a lo que hemos estado discutiendo, tenemos un cable, una línea coaxial, un cable coaxial, como mejor lo entiendan, o como mejor les haga, o como mejor les parezca el término para asociarlo a ¿cómo decirlo? Tienen el cable, lo visualizan como cómo aplicar un poco ahí, como decía, verlo dentro de un contexto electrónico, luego a partir de ello, de acuerdo a ciertas condiciones iniciales o condiciones a la frontera, nosotros vemos de ahí y lo pasamos o lo visualizamos o lo contextualizamos a un circuito equivalente. Como bien vimos, de manera particular, simplemente considerando la longitud del cable o la longitud de la línea del cable coaxial. Una vez que hacemos ese análisis de manera particular, de acuerdo a ciertas condiciones a la frontera, cuando la longitud de cable era mucho menor que la longitud de onda, la longitud del cable o lo largo del cable tendría que ser mucho menor que la longitud de onda. Bueno, eso es para un cable, un pedazo de cable, punto. Pero ahora nosotros queremos no nada más ese pedazo, sino queremos, es para un caso, eso tan solo esa condición, eso es para un caso particular. Ahora siempre vamos de lo particular a lo general. En física, bueno, estamos en una materia que se centra en lo que estamos viendo básicamente es física. Es una materia netamente de física. Estamos tratando de entender y de explicar la manera, la parte conceptual, ¿no? Entonces, tenemos el caso particular cuando la longitud del cable coaxial es mucho menor que la longitud de onda. Pero luego viene visualizándolo de manera general, tenemos que, podemos hacer pequeños pedacitos de ese cable y estudiarlo y analizarlo. Es decir, una vez que hicimos esa parte, esos pedacitos de cable, de línea coaxial o de cable coaxial, pues nos lleva a un circuito equivalente general. Y una vez que tenemos ese circuito equivalente general, para un delta Z que tiene que ver con la longitud, que está relacionado con la longitud del cable, o es decir, una pequeña porción. Delta Z es una pequeña porción X.
al que tú quieras. Lo vemos de manera general y luego ya de ahí, una vez que ya lo analizamos, pues podemos obtener su circuito equivalente, que es lo que andamos buscando, que es lo que queremos. A partir de ese circuito equivalente generalizado, de un cable coaxial, de una línea coaxial, pero obviamente cuando llegamos a hacer esa generalización, pues decimos, como vamos a utilizar varias porciones delta de Z, varias pequeñas porciones de la longitud del cable, pues entramos dentro del contexto de decir, no es mucho, la longitud del cable no es mucho menor que la longitud de onda. ¿Por qué dice no es mucho menor? Porque agarramos varias porciones delta de Z, varias, para poder, luego le generalizamos. Y como ustedes recordarán, pues esas porciones que vimos, pues se los fuimos agregando, por ejemplo, ¿a quiénes? Se lo agregamos a la resistencia, a la inductancia, a la conductancia y a la capacitancia. Todos ellos multiplicando por un delta de Z. Un delta Z. ¿Quién es delta Z? Un incremento, un pedacito de cable. Un incremento. Pero como son varios, por eso utiliza el término. Ahora, no es mucho menor que la longitud de onda. Pero en ese contexto de entrecomillado no es mucho menor, lo dice porque estamos tomando varias porciones del cable, que es delta de Z. Delta de Z se maneja como un incremento, una pequeña porción cuasi, ¿cómo le podemos decir? Cuasi infinitesimal. Matemáticamente así lo veríamos, cuasi infinitesimal, pero físicamente pues son pequeñitas porciones que vamos tomando o que tomamos para poder, ¿qué? Pues para poder generalizar y obtener nuestro circuito equivalente, el que revisamos. Una vez que ya tenemos nuestro circuito equivalente, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Aplicamos las reglas estas que hemos que tienen que revisar. Aplicamos las reglas de Kirchhoff o de Kirchhoff, como le quieran llamar. Yo ahí como le diría Kirchhoff, pero hay otras gentes que dicen Kirchhoff, pero como ustedes mejor lo entienden. Entonces, ¿qué aplicamos? ¿Cuándo terminas tu clase? Híjole, ahorita estoy comenzando y voy a terminar hasta la 1. ¿Por qué estoy terminando? Tengo otros. Bueno, ahorita. Entonces, analizamos dentro de dos contextos. Esta imagen que estamos visualizando, que es el circuito equivalente generalizado. Ojo, porque este circuito equivalente lo van a estar utilizando siempre, ¿eh? Tengan mucho cuidado aquí. El modelo, la figura. Entonces ven ahí delta de Z, R delta Z, E la delta de Z, delta de Z y Z más delta de Z, después de que pasó un tiempo después del nodo, luego tenemos C por delta de Z y G por delta de Z. Todo está multiplicando por una pequeña porción. Bien, pues, entonces, pues aplicamos la ley de voltaje, por ejemplo, en este caso, la ley de voltaje de Kirchhoff, y analizamos y sacamos nuestra primera ecuación. Rearreglamos, y le aplicamos ahora sí, como es una pequeña porción, le aplicamos el límite de delta de Z cuando tiende a 0. Aplicamos esa parte conceptual, el concepto del límite. ¿Y qué nos lleva a esa parte conceptual del límite? Pues si se lo estamos aplicando a la tensión o al voltaje, como estamos viendo, pues nos va a llevar a una derivada.
Acuérdense que el concepto de límite pues, es la derivada. Entonces ya tenemos la derivada con respecto de qué, pues respecto con esa delta de z. Y así lo mismo, analizamos la otra parte que nos lleva, esta parte que nos lleva, a ver dónde está, aquí. Ahora la analizamos para qué, se la aplicamos a la ley de la corriente de Kirchhoff también. Analizamos en la malla, como dice ahí, en el nudo N. Entonces, primero, hace rato que hicimos, lo analizamos, el primero, en la malla A, B, C, D, para la ley del voltaje, y en la corriente, pues nos vamos con en el punto donde está la N, que es el nudo. Ya tenemos las dos, ahí tenemos, después arreglamos esa expresión, y lo hacemos también, bueno, como está multiplicando delta de z del lado derecho, pues lo pasamos al lado izquierdo dividiendo, y ya tenemos allí delta de z dividiendo. Ahora sí, aplicamos el límite cuando delta de z tiende a 0. Y pasa lo mismo, ya tenemos ahí, encontramos la ecuación. ¿Para quién? Pues para la corriente. Entonces, ya tenemos dos expresiones que hemos estado discutiendo. No me he querido ir de largo porque esto debe de quedar claro. Y si no están leyendo, pues lo siento mucho porque ya se acerca la evaluación. Y va a haber preguntas de esto. Va a haber preguntas. Así que tienen 3 capítulos para estar leyendo. Y si no han leído, todavía estamos a tiempo. Entonces encontramos 2 ecuaciones generales de la línea de transmisión. Y dice el autor, dice, bueno, estas ecuaciones están muy relacionadas con lo que tiene que ver el telégrafo. Entonces vamos a llamarle ecuaciones del telegrafista. O sea, lo bautizamos con otro nombre X, ¿para qué? Pues para que se nos quede, las ecuaciones del telegrafista, son estas. Es como cuando dicen esa expresión en matemáticas, cuando analizan medios con medios, extremos con extremos, luego dicen, ¿cómo se dice? ¿Cómo le llaman estas reglas de las tortillas? O la ecuación de segundo grado, que le llaman la chicharronera, no sé qué mugres. Expresión, bueno, es que a mí no me gusta esa expresión, pero bueno, uno se le queda con esas expresiones. Uno se le queda. Dijeron tal cosa. Entonces, a veces así se nos queda. Y como decía en la clase, como estaba remarcando en la clase, estas ecuaciones nos describen la dinámica de la tensión, así como la corriente. Todo esto en una línea de transmisión en función del espacio, que es Z, espacio Z, que tiene que ver con ¿quién? Con las pequeñas porciones en esa dimensión Z, espacio Z, con esas pequeñas porciones del cable. Y obviamente del tiempo, porque es dinámico. La corriente no está estático, está evolucionando. Tú aplicas una corriente y todo depende del tiempo. Ahora, antes de analizar estas expresiones, chequen muy bien. Antes de buscar las soluciones para la tensión y para la corriente, dice, eliminaremos una de las dos variables, lo cual nos conducirá a una ecuación de segundo grado. Entonces, aquí está lo que tenemos que trabajar. En la primera, pues eliminamos la corriente. En la primera, eliminamos la corriente. ¿Quién es la corriente? Pues I. Y obtenemos la ecuación de segundo grado. Alternativamente, o sea, la segunda ecuación, eliminamos la tensión y se obtiene, es hacer álgebra simplemente. Álgebra. Hay que fijarnos. Y obtenemos la ecuación, 2 ecuaciones, una que tiene que ver con la tensión y otra que tiene que ver con la corriente.
Y ya tenemos las ecuaciones de segundo grado. Ay, no lo resolví porque quiero que lo hagan ustedes. Y si me voy resolviendo todo parte por parte, pues vamos a tardar mucho y no vamos a avanzar. Entonces aquí están las dos ecuaciones. En la primera, lo que dice el texto, eliminamos la corriente, resulta esto. En la segunda, eliminamos el voltaje. Digo, en la primera eliminamos la corriente, en la segunda eliminamos el voltaje, o lo que se llama la tensión, y ya. Bien. Ya tenemos nuestras ecuaciones de segundo grado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar primero la ecuación de la tensión. Y ahora, como dice, suponemos que la línea de transmisión no tiene pérdidas. Acuérdense del problemita que agarramos, no tiene pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que son conductores perfectos. No hay pérdidas. Entonces, la resistencia, ¿y quién es otro? La conductancia, pues valen cero. ¿Por qué? Porque no hay pérdidas en la línea de transmisión. Y si estamos si estamos considerando esa premisa o esa condición a la frontera, pues al final de cuentas es una condición. Si es un conductor perfecto, pues tengo mis condiciones. R y G valen cero. Y pues si R y G valen cero, pues ya está nuestra ecuación. R y G valen cero. Entonces me quedo con la segunda derivada de la tensión con respecto de Z al cuadrado, más, pues es igual a LC por la segunda derivada de la tensión con respecto de T al cuadrado. ¿Por qué? Porque las dos, después de las dos expresiones, después del igual, pues valen cero. ¿Por qué? Porque simplemente es un conductor, es una línea de transmisión el cual no tiene pérdidas. Eso es un conductor neto al 100%. Bueno, la solución de esa ecuación, ya tenemos la ecuación diferencial de segundo grado en derivadas parciales. Ya lo tenemos. Ahora vamos a encontrar una solución de esa ecuación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo obtengo la solución de esa ecuación? ¿Cómo lo obtengo? ¿Qué uso? ¿Qué aplico para darle solución a esa ecuación diferencial de segundo orden de la tensión con respecto de Z al cuadrado, que es igual a LC, a la inductancia por la capacitancia por la segunda derivada al cuadrado, la segunda derivada de la tensión con respecto del tiempo al cuadrado? ¿Cómo qué aplico ahí para encontrar la solución de la tensión? Ahí está ya resuelta, ya está deducida, pero ¿qué apliqué? También dice las soluciones de la ecuación de onda sin pérdidas, o sea, no tiene pérdidas, son de la forma tal. Ahora, pero ¿cómo deduje esa tensión función de Z, T igual a F de 1 función de T menos Z sobre VP más F2 por T más Z entre VP? ¿Cómo lo deduje? ¿O cómo salió? Tal vez aplicando transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Para resolver esa ecuación de segundo grado, ¿aplicaste transformada de Fourier? ¿Seguro? No sé, puede ser, o no sé si variables. Las matemáticas, mira, las matemáticas no son adivinanzas, por eso se dice que es una ciencia exacta.
porque es sí o no. O sea, no, discúlpame, pero así es, la matemática es exacta. La matemática es exacta. Y hay métodos para resolver esa ecuación de segundo grado. ¿Qué método podemos aplicar para resolver esa ecuación de segundo grado? Es una ecuación de segundo grado, es derivada parcial al cuadrado, está elevada al cuadrado. Bueno, pues, ¿cómo pasé de tarea? De tarea para el examen. ¿Qué matemáticas han llevado? A ver, ¿cómo comenzamos con matemáticas? Primero, ¿qué vemos? Cuando vamos caminando o cuando vamos caminando en nuestra formación, ¿qué es lo que primero vemos? Así a grosso modo. Cálculo y sin complicarlo. ¿Perdón? álgebra. No te escucho, amigo. Habla más fuerte, por favor. Álgebra, ¿no? Exactamente. Primero álgebra. Así es. Primero álgebra. Álgebra. Si no sabes álgebra, agárrate el libro de Baldor, el de álgebra. Porque es muy importante el álgebra. El álgebra te da visión para visualizar, te parece la redundancia, pero te da una visión para ver el problema, cómo acomodar, porque hasta ahorita, ¿qué estamos haciendo? Pues básicamente es álgebra, lo que hemos estado revisando, es álgebra. Luego de álgebra, ¿qué sigue? Dependiendo de la formación que vas tomando, vas viendo geometría analítica, vas viendo trigonometría, ¿y qué más? Ya sería el cálculo, Vas viendo cálculo, derivadas, o primero antes de cálculo, pues ves, antes de entrar a derivadas, pues ves el concepto de límites, lo que estuvimos hablando. Por ejemplo, el que les dio cálculo debió haberles hablado de límites, el concepto de límites. Porque una función en el límite, cuando la variable principal tiende a un límite, pues es la derivada. Ese es el concepto de límite. Aterriza a la derivada. Después de la derivada, ¿qué vemos? Pues la misma materia nos dice, cuando nos dan cálculo diferencial e integral. Y la integración nos habla de dos maneras de trabajar una integral, que pueden ser que cuando no les pones numeritos, no tienes un intervalo, y cuando tienes un intervalo de validez de esa función, que ¿cómo se llama? ¿Cómo se clasifica y cómo se categoriza? La integral. ¿Integral es qué? ¿Una suma? No. Integrales indefinidas, integrales indefinidas. Las integrales indefinidas no tienen los límites, o sea, los límites de integración. Y las integrales definidas tienen los límites de integración. Dos maneras de trabajarlo. Luego de las integrales, ya vimos cálculo diferencial, luego la vimos integral, ¿qué sigue? Dependiendo de la formación que llevas. Pues vemos análisis vectorial. Y de análisis vectorial, dependiendo de la formación que llevas, pues ya vemos números complejos. Y después, ¿qué vemos? Pues ya se va desparramando, pero necesitamos analizar esas ecuaciones, esas mismas ecuaciones, o sea, porque van envuelto muchas cosas. De cálculo diferencial, luego ¿qué sigue enseguida de? Hay una materia que acaban de ver, de matemáticas que vieron en el semestre pasado. ¿Qué están llevando ahorita de matemáticas? ¿Nada? ¿Qué llevan de matemáticas?
¿Ahorita o el semestre pasado? O el semestre pasado. No, otra. Que va muy ligado con cálculo diferencial e integral. Variable compleja. No. ¿Vectorial? Digo, va muy ligado. Ecuaciones diferentes. ¿Cálculo vectorial? Exactamente. No, ya lo dijo su compañero. Ecuaciones diferentes. Ecuaciones diferenciales. De segundo. ¿Y esta ecuación de qué tipo es el que estamos viendo? Es una ecuación que... ¿Y a poco en ecuaciones diferenciales no hay muchos métodos para resolver una ecuación? O sea, no es un regaño, estoy comentando. Bueno, tal vez a veces mi expresión, mi manera de hablar es eso, parece regaño, pero no, o sea, no lo tomen así. Estoy comentando para que vean cómo va evolucionando, cómo vamos aprendiendo matemáticas. Hay muchos métodos, bueno, ecuaciones diferenciales tienen un método. Profe, no se le escucha. Profe, Está se lo- trabando, profe. fin. Ahora, chequen muy bien lo que... Ahora, nuestra materia, nuestro curso, digamos, como les dije la vez pasada, es el lenguaje es el lenguaje de la física, es el lenguaje de la ingeniería, las matemáticas. Pero obviamente en la física, pues hay que entender y explicar lo que está pasando con un sistema que estemos estudiando. A eso me voy con esto, con lo que viene. Porque ahorita me da la tensión B, función de z, t, que se deduce a partir de la ecuación anterior, que es una solución de la ecuación de ondas sin pérdidas, de la ecuación esa de segundo grado, f de 1 por y f de 2 por, ¿qué tiene que ver esas más y menos? ¿Qué me quiere decir? Ese más y menos. O sea, no sé si ven mi transparencia, creo que sí lo están viendo, pero veas que tengo aquí, si ven mi cursor, ¿verdad? Hola, Sí, profe. esto, mira. ¿Qué me quiere decir estos signos? ¿Es que o son qué? Profe, se le escucha un poco trabado. Sí, no, se le escucha un poco trabado. No se le entiende muy bien. Sí, a mí se me puso lento aquí. Sí, permítame. Voy a salir un momento y ahorita regreso. Porque ya tampoco no puedo ver nada. Trago esta cosa. Es que es el internet. Y tengo... Ya ni entiendo esta porquería. De verdad que sí me molesta. Bueno, a todos creo que nos molesta, ¿no? Cuando nos interrumpe con la actividad.
estamos. Pero bueno. Habíamos estado aquí. Aquí lo que estaba platicando hace un rato, lo que quiero hacer el comentario. Como les decía hace un momento que el lenguaje de la física. Me inclino por la física, no porque yo sea físico, ¿no? Simplemente por la física, por la materia que estamos cursando, ¿no? Que es, básicamente, es teórico lo que estamos revisando. Y para poder revisarla, pues tenemos que saber matemáticas, por lo que les estaba comentando hace un rato, las secuencias de las matemáticas. Aquí básicamente necesitamos que álgebra, cálculo diferencial integral y ecuaciones diferenciales. Y ya déjale de contar. Eso es todo. Ya lo demás, transformada de Laplace, transformada de Fourier, ya, bueno, ya son temas que vas particularizando para resolver ciertos temas, ciertos tópicos o subtópicos, dependiendo del problema que se está tocando. Y variable compleja, y por ejemplo, aquí nosotros tenemos que revisar lo que le dije, análisis vectorial. Ahorita todavía no entramos en ecuaciones de Maxwell, ya, ahorita que terminemos esta parte, vamos a entrar con ecuaciones de Maxwell, ¿eh? Entonces, si no han revisado, por favor, revisen esa parte. ¿Y qué necesitamos aquí, por ejemplo, con esta ecuación que está ahí de segundo orden, esa derivada parcial de segundo orden con respecto de z al cuadrado, que es igual a LC, por la derivada parcial al cuadrado de la tensión entre el tiempo al cuadrado? Pues es una ecuación. Es una ecuación y hay que resolverla. ¿Cómo la voy a resolver? Pues hay un montón de métodos para resolver. Un montón. Bien, pues. Y ahí lo que les estaba diciendo aquí, por ejemplo, esta expresión, dice, las soluciones de la ecuación, o sea, porque tiene dos soluciones. Dice, de la ecuación de ondas sin pérdidas. Sin pérdidas. Ahora, ahí en la parte de la igualdad del cuadro rojo ahí que he encerrado, en la parte del lado derecho, que nos dice f de 1, f sub 1 y f sub 2, que corresponden esas dos expresiones, donde t menos z sobre pp, f1 y f2 corresponde a cualquier tipo de función. Por eso f1 y f2, cualquier tipo de función, y eso va a depender de la solución cuando resolvemos esa ecuación, esa ecuación que tenemos allí, el que tengo encerrado en cuadro azul. Nos va a arrojar dos tipos de funciones distintas, f1 y f2. Cualquier tipo de función, el que tú quieras. No el que tú quieras, perdón, sino el que nos resulte de resolver la ecuación de segundo grado. Ahora, los argumentos de las funciones t menos z sobre b sub p más t más z sobre b sub p. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué ese más y ese menos? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir algo o nada? ¿Qué tiene que ver? ¿Con qué? ¿Qué estamos analizando? ¿Cuál es el resultado de resolver esa ecuación? Pues la tensión, el voltaje. Y ahí dice que Vp es la velocidad de fase, pero ese más y menos, ¿qué me quiere decir? Ese más y menos quiere decir con la dirección. La dirección que va a tomar. Bien, pues. Ojo con esta expresión que estamos revisando. Es decir, me refiero a esta.
que después de deducir esta, de resolver esa ecuación, obtenemos esta. ¿Por qué? Pues nuestra ecuación que tenemos que encontrar, la expresión es esta b, y aquí tenemos la b. Pero nos dice, nos pone así de manera compacta, f1 y f2 es cualquier tipo de función, obviamente el que resulte de resolver nuestra expresión. Pero va a haber una dependencia del tiempo y de z, que es la que, el espacio, y b, que es la velocidad de fase. Entonces hay que ver cómo resolver esa expresión. Ahora nos va a llevar a ¿qué? Que sigue, es encontrar la solución de la ecuación de onda. Para encontrar la ecuación, la solución de la ecuación de onda, para encontrar la solución de la ecuación de onda, hasta aquí lo dice, mira, partimos de las ecuaciones para que no se nos complique, para que sepamos de qué estamos hablando, en lugar de decir, partimos de las ecuaciones generales de la línea de transmisión. Y no, ya nos toma ahí, dice, partimos de las ecuaciones del telegrafista. O sea, ya nos dijeron, son estas. Pero ahora dice, con pérdidas en el dominio del tiempo. Con pérdidas y en el dominio del tiempo. Y cuando nos dice con pérdidas en el dominio del tiempo, con pérdidas tan solo, ¿qué nos quiere decir? Que ya que R y G, ¿cómo van a ser? Ahora nos está tocando que es con pérdidas. ¿Y qué nos decía aquí? Cuando dedujimos esa ecuación de segundo orden, ¿qué era con qué? Que no tiene pérdidas, que son una línea de transmisión, el cual no tiene perturbaciones. Y entonces, bueno, dice, partimos de eso, bueno, ya una vez que partimos de eso, pues partimos de la ecuación de telegrafía con pérdidas en el dominio del tiempo, ya está. Ya no se metió en detalle con la ecuación. Vamos a ver la ecuación de lo que nosotros ahí está. Perdón, ahí está. Ya no le puso dependencia de quién. Ya se fue directamente, quitándole la dependencia. Se ve esta expresión, por ejemplo, esta y esta ya se ven flaquitos, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, quiero decir que ya no está en función de quién. Todos están en función de Z y T. Z y T, Z y T. Entonces ahora se los quita. Y se va y me queda, ahí está. La derivada parcial de B con respecto de Z es igual a R, la resistencia por I, más la inductancia por la derivada de I con respecto de T. Y también para el otro. O sea, partimos de estas dos ecuaciones en el dominio del tiempo. Ya está. Estas ecuaciones están expresadas en el dominio del tiempo. Partimos de las ecuaciones generales de la línea de transmisión con pérdidas en el dominio del tiempo. Cuando se dice con pérdidas, pues agarramos todas las expresiones, porque hace un rato que les comenté, la ecuación esta, la primera, que estoy ahí con esta ecuación, pues se deduce por qué, pues esta ecuación es que esta se deduce de acuerdo a las condiciones iniciales, que dice que no tiene pérdidas. Ahora dice tiene pérdidas. Como tiene pérdidas, pues la vamos a considerar. Ya no es cero. Entonces tenemos las dos ecuaciones ahí. Esas dos ecuaciones están representadas en el dominio del tiempo. Ahora dice, vamos a pasarlos al dominio de la frecuencia. ¿Y qué vamos a hacer para pasarlos al dominio de la frecuencia? Tenemos B
la función, la tensión en función de Z, T, que nos va a llevar a ¿qué? A esta B, que pertenece a ¿quién? Ojo, no se confundan, esta C y esta C. A ver, aquí. Vean, aquí, por ejemplo, esta C está firme. ¿Sí lo ven? Esta C y esta C. ¿Se parece o no se parece? ¿Es la misma o no es la misma? Sí. No es la misma. La C de arriba es la capacitancia, y la C que tengo la flecha donde tengo entre las dos flechas donde dice B, la tensión, función de Z, T, va y viene del voltaje, función de Z, que pertenece a ¿quién? A C, que son al conjunto de los números complejos. Porque esa C está parada, y la C de la capacitancia está un poco inclinada, es distinta. No se confundan. Ahora, tenemos la tensión y tenemos la corriente. Función de Z. Va y viene con la flecha con I mayúscula. Función de Z, que también pertenece al conjunto de los números complejos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos pasando al dominio. Porque presentamos las primeras dos ecuaciones arriba con pérdidas, pero estas están representadas en el dominio del tiempo. Ahora los vamos a pasar el dominio del tiempo porque está presididos, vean ahí las derivadas parciales con respecto de t. Por eso dicen el dominio del tiempo. Y vean cuando los pasamos al dominio de la frecuencia, haciendo las transformaciones. Veamos primero la B, que es la tensión. Aquí, por ejemplo, la forma. Yo más quiero analizar la tensión. Y ahora va a ser una B mayúscula y una I con respecto a la corriente, con una I mayúscula, que son funciones de Z, ya no son del tiempo, fíjense, ya se le quitó T. Pero para hacer esa conversión, para pasarlos del dominio del tiempo ahora al dominio de la frecuencia, el papel que juega principalmente es la derivada con respecto del tiempo de esta expresión, de la que está allá a la derecha. Esta. Como nos dice que el voltaje y la corriente pertenecen al conjunto de los números complejos, entonces la derivada con respecto de T nos va a llevar a un número complejo por W. ¿Quién es W? W es la frecuencia, porque estamos pasándolo al dominio de la frecuencia. Estábamos en el tiempo, ahora lo pasamos al dominio de la frecuencia. Y para poderlo llevar, pues vamos a transformar ciertas expresiones, ciertas variables que son de interés para llevarlo. Tan solo el voltaje, la tensión y la corriente, los pasamos, quitamos esa dependencia que tenía con respecto de T, porque ahora ya no vamos a trabajar con respecto de T, sino llevarlo al dominio de la frecuencia. B mayúscula con respecto de Z y con respecto de Z, que pertenecen al conjunto de los números complejos, pero el papel principal que va a jugar aquí para pasarlos al dominio de la frecuencia es la derivada con respecto de T. Y esto nos va a llevar a ¿qué? A un JW. J, ¿quién es? J tiene que ver con un complejo. En lugar de tener una I, es una J. También funciona para la parte compleja. Y por W, que es la frecuencia. Porque estamos pasándonos ahora al dominio de la frecuencia. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no voy a sustituir lo que está arriba. Sustituir en lo que está arriba. Ahora,
¿qué hacemos? Pues vamos a sustituir aquí, por ejemplo, ¿qué sustituimos aquí? Pues aquí pasa lo mismo, o sea, no cambiamos nada, simplemente cambiamos, ya no va a ser con respecto de T tampoco, o sea, ya no va a estar, no va a ser dependiente, la primera era dependiente de T, la segunda ya no, porque ya lo pasamos al dominio de la frecuencia, y abajo también ya tenemos las dos principales. R va a quedar igual, la conductancia igual, L igual, y la capacitancia igual. Pero la derivada, ¿a quién vamos a derivar? La derivada parcial de I, o sea, el que va a cambiar básicamente es esto. Y esto. Ahí está. Y obviamente, si estamos metiendo aquí con respecto de B y con respecto de P, si nosotros metemos aquí, a ver, voy a poner aquí, dibujar P, si nosotros ponemos ya sea, ¿con quién primero? Pues la I, y pues aquí ponemos la I, ¿y con lo que lo va a llevar? Una I, pues una I mayúscula, ¿no? Y si hacemos lo mismo con una B, es con respecto de T, pero ahora tenemos con respecto de B, pues J, W, ¿y quién? Y B mayúscula. Quiera B minúscula aquí, en esta parte. Ahí está. Para que no se confundan aquí, a lo mejor aquí es B mayúscula. Ahí está. Ahí está. Vamos a jugar álgebra otra vez, pura álgebra. No hay otra cosa. Vamos, ya lo hicimos, ahora vamos a convertirlo, pues. Agarramos la primera ecuación esta y lo pasamos. Ahí está. Y estas son las ecuaciones generales de la línea de transmisión en el dominio de la frecuencia. Ojo, arriba es en el dominio del tiempo. Dominio del tiempo, aquí. T, dominio del tiempo. Dominio del tiempo, y aquí T, dominio de ¿quién? De la frecuencia. No es de F, dominio de la frecuencia. Dominio del tiempo y dominio de la frecuencia. ¿Cómo lo pasamos? Las transformaciones que me llevan para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, pues son estas tres. Estas tres. Entonces ahí está. Es álgebra, hay que hacerlo, hay que ensayarlo. Todo esto está deducido, se deduce. Ahí dice, mira, posar 2.1, aquí está. Si no lo han ojeado, hasta le voy poniendo en qué sección está. Ojele. Ahora, lo que veíamos hace un rato. Les pregunté, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo juega ese papel aquí, de esta parte de la expresión? ¿Qué juega? A ver, aquí les comenté. ¿Quién es? ¿Quién es esto? Así les pregunté. ¿Qué tiene que ver ese más y ese menos? ¿Qué es el argumento de la función? Son los argumentos de las funciones F1 y F2, uno es negativo y otro es positivo. ¿Qué quiere ver? ¿Qué me quiere decir? Dice ahí B, entre B sub P. B sub P es una constante, que es la velocidad de fase. ¿Qué me quiere decir la velocidad de fase? ¿De qué estamos hablando? ¿De una qué?
¿De qué estamos hablando? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién estamos analizando? Estamos analizando este chunche. ¿Quiénes son los protagonistas principales de la película? ¿Quiénes son? A ver, ¿quién me puede decir quiénes son los principales protagonistas de esta película? Nadie. ¿Quiénes son los protagonistas principales en esta imagen que se está mostrando? Que ya lo analizamos y estamos hablando de ellos, repuntualizando. ¿Quiénes son? La malla, el nudo, D, A, B, C, D. ¿Quiénes son? I, R, L, N, G, C. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos protagonistas principales aquí que estamos analizando? ¿Quiénes son los que juegan un papel principal al hacer un análisis de un sistema de este tipo? Acuérdense que en una película, aquellos que son fanáticos de una serie, una película, dicen, el protagonista principal son estas gentes. ¿Por qué? Porque son los que juegan el papel principal dentro de la película. ¿Y aquí quiénes son? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuáles son los actores? La resistencia y el capacitor y la... No, son dos únicamente. Dos, ¿no? Sí. ¿Quiénes son María de Los Ángeles? La resistencia y la inductancia. No. La tensión y la corriente eléctrica. Exactamente. La tensión y la corriente son los actores principales de la película. Como diría Kamel Nassif, cuando, ya saben su historia ahí con el gober precioso del gobernador ex gobernador, creo que ya está, no sé si está en el bote, ¿no? Ya lo agarraron, ¿no? Creo que sí, ya lo agarraron, ¿no? El de Puebla. Cuando decía el papá de la película, decía, tú eres el papá de la película, que decía, cuando por ahí un video, ¿no? Que decía Carmen Asif, el rey de la mezclilla, ¿no? Tipos nefastos, pederastas. Bueno, no sé, como comentar, pues salió por esa historia, porque ¿quiénes son los principales? Pues la corriente y el voltaje, se acabó. La corriente y la tensión, que es el voltaje, y se acabó. Por favor, estamos analizando eso. Aplicamos la ley del voltaje de Kirchhoff. ¿Quién dedujimos? ¿Quién jugaba principal? Pues el voltaje. Luego nos fuimos analizando la ley de la corriente de Kirchhoff. ¿Quién es aquí el de la película? Pues la corriente. Y luego nos fuimos a deducir dos expresiones, dos ecuaciones que tiene que ver uno con el voltaje, con la tensión, y el otro con la corriente, la derivada parcial de la tensión y la derivada parcial de la corriente. Son los dos actores principales. Los demás son de segundo y tercer reparto. Y luego dice, y hasta aquí nos está diciendo, aquí en el rojo, antes de buscar las soluciones para los dos protagonistas principales de la película, que son el voltaje y la corriente, para encontrar su solución, vamos a eliminar una de las dos variables, y esto nos conducirá a una ecuación de segundo grado. Primero eliminamos una y luego la otra, y nos lleva a estas dos ecuaciones de segundo grado. Aquí dice, eliminamos la corriente y obtenemos la del voltaje o la tensión. El siguiente, eliminamos la tensión y obtenemos la corriente. Y tenemos dos ecuaciones de segundo orden.
Ahora dice, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a decir que la línea de transmisión son conductores perfectos. Tengo dos cables, punto, que es la línea de transmisión, son dos cables. Acuérdense que está aquí, mira, aquí está. A ver, A y B, de B a C, pues es 1, y C a D, A a D es 1. B a C son 2. Entonces, nos vamos. A ver, ¿dónde estaba esta historia? Luego nos dice aquí, vamos a hacer esa línea de transmisión, hacerlo más fácil, para poder resolver esa ecuación. Que tus condiciones de frontera diga que no tiene pérdidas. Por consecuencia, son conductores perfectos esos dos cables. Y ya, son conductores perfectos. Entonces ya tengo mi ecuación, pues R vale 0 y la conductancia vale 0. Entonces ya tengo la del voltaje, la ecuación de segundo orden del voltaje con respecto a Z. Pues ya se compactó aún más. Y vean lo que tengo a la derecha, donde tengo la flecha roja y la rosadita. Bueno, rosado, algo así, más o menos rosado. Pero bueno, lo que importa es la ecuación, la que está señalando. Que la segunda derivada de la tensión es igual a L por C por la segunda derivada de la tensión. Pero una es con respecto de Z y la otra es con respecto de T. De Z es el espacio y T que es el tiempo. Entonces ahora, por eso les estaba preguntando ahorita la secuencia del aprendizaje en matemáticas, porque nos va enseñando cómo resolver una expresión. Aquí yo no lo hice porque ustedes lo tienen que hacer, y hasta señalo dónde, creo que hace un rato lo estaba señalando, y aquí. ¿Qué tipo de expresión voy a utilizar para poder resolver esa ecuación de segundo grado? Llamémosle matemáticas. O sea, la matemática no es para calentarnos la cabeza, es para entender. Y ahora, como le dije hace un rato, el lenguaje nos permite comunicarnos, ¿no? Por eso la matemática es un lenguaje muy importante. ¿Para qué? Para entender la ciencia. Por eso hasta ahorita, cada vez que vamos evolucionando, vamos haciendo algo de investigación, pues se va quedando ahí. ¿Por qué? Por la matemática, por los métodos, los modelos que vamos utilizando. Con la matemática nos enseña a resolver. Pero la física juega un papel importante, es la interpretación. Por eso les estaba yo preguntando aquí donde marqué yo en amarillo, ¿qué significa ese más y menos? Y pues ya dice aquí, bueno, para seguir discutiendo este punto, pues necesitamos de un apoyo, necesitamos de un ¿qué? Pues de un bastón, digamos, para apoyarnos y seguir discutiendo esto. ¿Cuál es el bastón? Pues el bastón es para apoyarte, ¿no? El bastón para apoyarte. En buen sentido de la palabra, ¿qué nos dice? Tú me representaste las ecuaciones de la línea de transmisión con pérdidas, pero tú me las enseñaste en el dominio del tiempo. Pero yo no las quiero en el dominio del tiempo, yo las quiero en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues hay que aplicar una transformación. ¿Pero a quién le aplico la transformación? ¿Qué hago? Pues la tensión, que es función de Z y T, lo llevo, ahora que sea nada más función de Z, el cual Z, o sea, todo eso pertenece a un número complejo, al conjunto de los números complejos, así como la corriente, función de Z, T, ahora nada más que sea función de Z, pero que pertenezca a los números complejos. Bueno, si ya estoy haciendo eso, entonces me voy con la derivada parcial con respecto de T, obviamente que me tiene que llevar a la parte, ¿cómo se va a relacionar con la parte compleja? J por W,
W, ¿quién es? Pues es la frecuencia. ¿Por qué? Porque me estoy yendo ahora en el dominio de la frecuencia. Entonces, pues, si yo ya tomé esas consideraciones, esas transformaciones, entonces ya puedo trabajar las dos ecuaciones que tengo en el dominio del tiempo, pues las analizo, echo álgebra, y ahí están mis dos ecuaciones. Ecuaciones, ¿eh? ¿De qué? De la línea de transmisión, el dominio de la frecuencia. ¿Cómo lo pasé del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Y ahora, antes de terminar esto, porque ya nos falta, pero vamos a hablar lo que decía su momento, lo que les estaba platicando en su momento, que les estaba preguntando. ¿Y cuál es el significado de ese más y menos? El argumento. ¿Cuál es el significado del argumento? La solución del argumento representa una forma de onda que se propaga según Z. Allí está Z. Según Z, sea mayor a 0 o sea menor de 0. Esa va a ser la dirección de propagación. Vean, por ejemplo, en la gráfica que está la tensión, función de Z, T, que es igual a F sub 1, función de T menos Z por B. Vean, ve cómo cambia su P, que es quién. ¿Qué es quién? Ese B sub P. ¿Qué es quién? Es la velocidad de fase. B sub P. Está. Entonces, para T igual a 0, pues comienza desde el origen. Y vean, por ejemplo, por ejemplo, T igual a sub 0. Para un T igual a 1, o sea, ya está desplazado, mayor que 0. Tiene que estar a la derecha, porque es mayor que 0. Análogamente, la solución del argumento para T, eso es para el primero, para el que estamos hablando, T menos Z entre B sub P. Análogamente, la solución del argumento para T más Z más Z entre B sub P, esto va a se propagar ¿a dónde? Pues caso contrario, ¿no? Hacia la izquierda. Es lo que les decía, es la dirección de propagación. Pero Z, ¿cuál es? Z es la dirección. Positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Ojo. Pero ojo, F sub 1 es menos Z, es a la derecha. Y F sub 2 de T más Z es a la izquierda. Porque ahí está presididos por Z mayor que 0 y Z menor que 0. Bueno, ahí está el asunto. Bien, pues, por favor, echen un repaso con esto lo vamos a ver después, porque es muy importante, ya no me va a dar tiempo. Échenle una repasada a esto, lean, ahí está en el libro, en los capítulos que le pasé, o que les pasé, mejor dicho. Aquí me quedo. Bueno, chicos, aquí lo vamos a dejar. Por favor, necesito, ya saben, prendan su cámara, por favor. Necesito la justificación de la clase. Por favor. Yo sé que la teoría es aburrido, yo lo sé. Pero por eso también está el texto. Ya saben cuál posar, creo que, a ver, bueno, ahí está, le señalé. Voy a poner la transparencia otra vez para que hagan un repaso de ese capítulo. Revíselo, por favor. Porque voy a continuar con la teoría, Voy a continuar con la teoría. Ahorita lo que hice fue... A ver, ¿dónde está? Posar 2.1.
por favor, prendan sus cámaras. Voy a agarrar mi transparencia otra vez para decirles, ya se los envié. Ahí está. Arriba, posar 2.1. Hay que revisar ese capítulo. Ya lo tienen. Tienen todo el capítulo, de hecho. Tienen todo el capítulo. Se los mandé. Lo puse en línea. Bájanlo, por favor, si no lo han bajado. Y, por favor. Bien, pues. Échense su peinadita porque les voy a tomar una imagen. 2 imágenes que tomo siempre. Y ya estoy con esto. Bien, pues. Cuídense mucho, fin de semana. Y piensen mucho si van a ir, si salen. Ah, no, espérame, tantito. Es que me puse tomo la imagen con la lista. Ya saben que en la lista, en la mano, en la derecha sale, ¿cómo se llama? La primera, sale los que están conectados. Bueno, no quieren. Yo creo que hubo pocos. No importa. $25. Pues chicos, cuídense mucho, nos vemos el lunes, la siguiente clase. Y lean por favor porque voy a seguir con este rollo de la teoría. Voy a seguir con este rollo de la teoría. Cuídense mucho, nos vemos. Buen fin de semana. Gracias, Bye, profe. profe. Vaya muy Hasta bien. luego, profesor. Suerte. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Vaya muy bien.
you